Álvaro Uribe y el desafío más urgente, controlar la tormenta interna del Centro Democrático tras Semana Santa. A medida que el calendario político colombiano avanza hacia el complejo 2026, la atención no solo se centra en las disputas entre partidos o en el desgaste del actual gobierno, sino también en los conflictos que hierven al interior de las colectividades más tradicionales. Tal es el caso del Centro Democrático, una fuerza política que alguna vez gozó de cohesión férrea y unidad discursiva, pero que hoy enfrenta un desafío de gran envergadura: evitar que las tensiones internas entre sus precandidatos presidenciales terminen por fracturar definitivamente su estructura. El encargado de apagar ese incendio, que amenaza con volverse incontrolable, no es otro que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador, líder natural y aún máxima autoridad moral del uribismo. Tras la Semana Santa, Uribe deberá asumir el difícil papel de mediador, bombero y estratega. Si no lo hace, el Centro Democrático podría llegar debilitado, dividido y desorientado a las elecciones presidenciales, perdiendo así buena parte del capital político que ha acumulado durante años de influencia en la vida pública del país. Una disputa silenciosa que ya es escándalo público. El conflicto no es reciente. Se ha venido gestando de forma soterrada desde hace varios meses, cuando comenzaron a evidenciarse las aspiraciones presidenciales dentro del partido. Pero con el paso del tiempo, lo que era una competencia natural se ha transformado en una pugna abierta y cada vez más personal. Los precandidatos del Centro Democrático no solo compiten por liderar el partido rumbo al 2026, sino que también están midiendo fuerzas dentro de una organización que ya no funciona con la misma verticalidad del pasado. El senador Miguel Uribe Turbay, quien llegó al Centro Democrático hace menos de 5 años, es uno de los protagonistas centrales de esta novela política. Con una carrera que combina juventud, ambición y un discurso conservador alineado con los postulados del uribismo, ha logrado posicionarse rápidamente como uno de los nombres fuertes en la baraja presidencial del partido. Pero su ascenso meteórico no ha sido bien recibido por los sectores más tradicionales del movimiento, quienes ven en él un cuerpo extraño, un recién llegado, que, según sus críticos, pretende imponer reglas nuevas en una estructura que ha sido históricamente jerárquica. En la otra esquina están 3 figuras clave del uribismo más puro: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, a quienes el propio Álvaro Uribe ha llamado en más de una ocasión las generalas del partido. A ellas se suma Andrés Guerra, exdiputado y excandidato a la gobernación de Antioquia. Todos ellos representan el corazón duro del Centro Democrático, un sector que defiende las formas clásicas de hacer política dentro del partido y que considera que Miguel Uribe ha sido favorecido de manera irregular por el expresidente. La tensión entre estos dos bloques llegó a un punto álgido con la publicación en redes sociales de una fotografía aparentemente inofensiva, pero de enorme carga simbólica. En la imagen se ve a Cabal, Valencia, Holguín y Guerra reunidos a las afueras de un apartamento en el norte de Bogotá. No se trataba de una reunión casual, sino de una cena convocada por Paloma Valencia para discutir, entre otras cosas, el futuro del partido y la elección del candidato único para 2026. Miguel Uribe no fue invitado. Pero paradójicamente fue uno de los temas centrales de conversación. Las críticas hacia su estilo político y hacia su protagonismo creciente fueron el plato fuerte de la noche. El fondo del conflicto: poder, reglas y egos. Las quejas contra Miguel Uribe no son menores. Según los asistentes a la reunión, el senador ha violado ciertos principios fundamentales del partido. En primer lugar, su millonaria inversión mensual en su precampaña, que algunos estiman en más de 100 millones de pesos, ha generado molestia entre los demás aspirantes. Para María Fernanda Cabal, este derroche contradice el discurso de austeridad que Álvaro Uribe ha defendido desde los tiempos de su primera campaña presidencial. No podemos hacer en nuestro partido lo que criticamos en los demás. Hay que respetar los recursos y dar ejemplo de austeridad, ha dicho con firmeza. Además de los recursos, el estilo de Miguel Uribe ha sido cuestionado por ser, según algunos, excesivamente protagónico y poco respetuoso de las tradiciones internas del Centro Democrático. Mientras el partido acostumbra a hacer su consulta presidencial en el último trimestre del año previo a las elecciones, Uribe Turbay ha propuesto adelantar ese proceso a junio de 2025, argumentando que se requiere tiempo suficiente para consolidar una candidatura sólida. Para sus detractores, esta propuesta busca simplemente sacar ventaja en un momento en que él tiene mayor visibilidad mediática. Paloma Valencia ha sido una de las voces más críticas frente a esta propuesta.
En declaraciones recientes dejó claro que Miguel Uribe debe comprender que el Centro Democrático no puede construirse al ritmo de una sola persona. Esto no se trata solo de ganarle a Gustavo Petro o al pacto histórico. Se trata de construir un proyecto político con visión, profundidad y legitimidad. Y eso requiere respeto por las reglas, por las formas y por el partido. A esto se suma la controversia sobre una encuesta que, según fuentes internas, fue financiada por un empresario afín a Miguel Uribe y cuyos resultados lo favorecían ampliamente. Aunque el acuerdo interno era mantener los resultados en reserva, para uso exclusivo de las campañas, dicha información terminó filtrándose a través de las bases del senador. El episodio desató una nueva tormenta, y tanto Cabal como Valencia no tardaron en reclamarle su falta de lealtad y ética política. ¿Golpe de autoridad o principio de ruptura? El ambiente se tensó aún más cuando comenzaron a circular versiones de que Miguel Uribe estaría ofreciendo avales para atraer apoyos políticos en distintas regiones del país. Una práctica que va en contra de los estatutos del partido y que, de comprobarse, representaría una grave infracción. Ante la gravedad del asunto, el Centro Democrático se vio obligado a publicar un comunicado oficial firmado por los 5 precandidatos, incluido el propio Miguel Uribe, en el que se afirmaba, de forma tajante, que ningún precandidato está autorizado para ofrecer o entregar avales a aspirantes al Congreso. El texto fue interpretado como un intento desesperado por frenar la escalada de acusaciones y restaurar, al menos en el papel, una imagen de unidad. Sin embargo, lo cierto es que el daño ya estaba hecho. La publicación de la fotografía, los roces públicos, las filtraciones de encuestas y los comunicados forzados son apenas síntomas de una enfermedad más profunda, la pérdida de cohesión interna y la aparición de múltiples centros de poder dentro de una organización que hasta hace poco era monolítica. El mismo director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, lo reconoció públicamente el pasado 3 de abril al afirmar que las tensiones entre los precandidatos son evidentes y públicas. Su frase, pronunciada con tono diplomático, refleja en realidad un conflicto de difícil resolución, que amenaza con deteriorarse aún más en los próximos meses. Uribe, el pacificador ausente. En medio de este vendaval, Álvaro Uribe ha optado por el silencio. Y aunque su figura sigue siendo reverenciada dentro del partido, muchos se preguntan hasta cuándo podrá mantenerse al margen de esta disputa. La historia política de Colombia ha demostrado que Uribe es un hábil componedor de crisis, y que ha sabido imponer disciplina cuando ha sido necesario. Pero también es cierto que los liderazgos que él mismo promovió han crecido, se han fortalecido y hoy le exigen más margen de acción y menos verticalismo. La pregunta que flota en el ambiente es si Uribe podrá reconducir el rumbo del Centro Democrático o si, por el contrario, asistiremos a una fractura irreversible en su interior. ¿Será capaz de imponer un mecanismo de selección legítimo y aceptado por todos? ¿Logrará calmar los ánimos de las generalas y el entusiasmo de Miguel Uribe? ¿Podrá evitar que las heridas internas se conviertan en divisiones electorales en 2026? De momento, el expresidente se prepara para intervenir tras la Semana Santa. Pero lo que está en juego es mucho más que la candidatura única del Centro Democrático. Se trata del futuro del partido que él mismo creó, de su legado político y de su capacidad para seguir siendo un factor determinante en la política colombiana. ¿Unidad o ruptura? El dilema de 2025. Los próximos meses serán definitivos. Si Álvaro Uribe no logra ejercer su rol de líder unificador, el Centro Democrático podría llegar a las elecciones con una candidatura dividida, debilitada por las rencillas internas y sin capacidad de ofrecer una alternativa creíble frente a los sectores del centro o la izquierda. La historia de otros partidos que han sucumbido ante las divisiones, como lo fue el Partido Liberal en ciertos momentos de su historia reciente, debería ser una advertencia clara. Miguel Uribe, por su parte, tendrá que decidir si continúa con su estrategia de consolidación rápida, aún a riesgo de aislarse dentro de la colectividad, o si busca tender puentes con quienes desconfían de sus intenciones. Las generalas, a su vez, deberán definir si están dispuestas a sacrificar ambiciones personales por el bien del partido o si el desacuerdo con Miguel Uribe es irreconciliable. En cualquier caso, solo una figura parece tener la capacidad de detener este proceso de erosión interna: Álvaro Uribe. Pero para lograrlo deberá hablar claro, asumir decisiones difíciles y poner fin a los silencios calculados que hasta ahora han marcado su actitud. No basta con esperar a que las aguas se calmen por sí solas. Esta vez, el expresidente deberá ser el protagonista de la reconciliación, el arquitecto de un acuerdo interno que no solo salve al partido, sino que también lo prepare para dar la batalla electoral que se avecina.
¿Está listo Uribe para asumir ese rol una vez más? ¿O asistimos al principio del fin de la cohesión uribista? Si te pareció útil este análisis político, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Podrá Álvaro Uribe restaurar la unidad del Centro Democrático o es inevitable la fractura interna? Queremos leerte.